Buenas noches, estimado profesor. Mi nombre es Carla Fernández y mediante el presente video vamos a hacer un pequeño análisis de los aspectos fundamentales de lo que es la geopolítica y posteriormente intentar realizar un pequeño análisis de la influencia geopolítica de Haití en Sudamérica. Para poder adentrarnos en el tema, es necesario primero tratar de establecer qué es lo que es la geopolítica, de dónde proviene y cuál es su campo de estudio. Para ello, primeramente podemos establecer que la geopolítica generalmente ha sido marcada en la geografía política, ya sea para confundirla directamente con ella o bien para realizar una diferencia entre ambas. Es dable hacer presente que la geografía política ha resurgido en los años 70 en atención a que también se ha tomado en cuenta nuevamente de que más bien es un saber estratégico y también un discurso político, por ende se convierte en una de las herramientas fundamentales para los gobiernos de cada uno de los estados. Podemos decir que la aparición formal de la geografía política se da en 1897 con una de las obras principales del Friedrich Ratzel, quien hace un estudio del comportamiento del Estado en el espacio, es decir, tomando en cuenta cómo se comporta cada uno del Estado, tomando en cuenta las influencias geográficas en él. Y él mismo establece o dijo que el Estado es la mayor obra del hombre sobre la tierra, por lo que podríamos decir entonces que la geografía política ratzeliana es más bien una geografía del Estado. También tenemos que tener en cuenta que las ciencias sociales van evolucionando y que hay que superar ciertas barreras entre cada una de ellas y verlas más bien cómo se pueden alimentar unas de otras. De esta forma, también llegamos a lo que es la definición mayormente aceptada de lo que es la geopolítica y que en definitiva dice que estudia las relaciones geográficas externas de los estados y las influencias de dichos aspectos geográficos en las relaciones exteriores y los problemas de los estados que afectan a todo el mundo. Esta definición de la geopolítica más bien tiene que ser vista o entendida como una subdivisión de la geografía política y no como una disciplina paralela de la misma. Aquí entonces vamos a establecer lo que es el objeto de estudio de la geografía política, donde esta sería mucho más amplio que el objeto de estudio de la geopolítica, ya que la geopolítica pretende observar lo que sucede en el campo internacional desde el punto de vista espacial o territorial. En definitiva, pretende entender el todo desde un punto de vista más global que la geografía política. También podemos establecer que Rudolf Kielen acuña el término de geopolítica en 1899, precisamente antes de la Primera Guerra Mundial. También se cita como uno de los padres fundadores de la geopolítica al americano y marino Mahan, al escribir acerca de la importancia del poderío naval, donde él establecía que el poderío naval era fundamental en un estado y que se traduce en una marina de guerra fuerte, inspirándose en aquel entonces en la Armada Británica. También estableció o examinó algunos de los factores que influyen en obtener esta marina fuerte y estableciendo dentro de estos factores el factor geopolítico de los estados, por supuesto tomando en cuenta su ubicación y ver si es que era posible desarrollar este poder marítimo. Halford Mackinder fue quien conforma en definitiva la disciplina de la geopolítica como hoy la conocemos. Y en definitiva podemos establecerlo de acuerdo a su teoría del Heartland, donde él establece, ¿no es cierto?, que el área pivote o la región cardial es representada por Asia Central
y Europa Oriental, y establece que esta zona de poder terrestre tendría una mayor ventaja frente al dominio marítimo debido a la inaccesibilidad a través del mar y el aprovechamiento de los rápidos medios de comunicación terrestres y por la explotación de los recursos del área. Y estableció además que la nación que lograra conquistar este Heartland se transformaría necesariamente en una potencia mundial y que por ende dominaría el mundo. Este Heartland, o conocido también como pivote, al dominar esta área se podría establecer que ese estado tendría una superioridad respecto a los demás estados. Luego de ello también se habla de algunos problemas de definición, donde podemos diferenciar al menos 6 distintas corrientes que definen la geopolítica de una u otra manera. Dentro de ellos son los practicantes de la geopolítica, que nace principalmente durante la Primera Guerra Mundial, los críticos a esta misma geopolítica, que nace, ¿no es cierto?, después de la Guerra Mundial, los que entienden que la geopolítica es una ciencia política, los que consideran que es una ciencia más bien dinámica, los que aplican a todas las escalas geográficas y los que la circunscriben a determinado tipo de relaciones exteriores, dividiéndola también en una geopolítica interna y en una geopolítica externa. Luego también se hace un análisis o se establece cuáles son los códigos geopolíticos y cuáles son los modelos geopolíticos. Podemos decir entonces que los códigos geopolíticos son más bien racionamientos de carácter geopolítico de los dirigentes de los estados. Y es lo que Taylor denomina códigos y modelos geopolíticos. ¿Qué vendría siendo un código geopolítico? Se establece que es la práctica geopolítica diaria para conducir la política exterior de cualquier estado. En definitiva, Taylor no concibe que ningún estado no tenga algún código geopolítico para establecer los objetivos tanto internos de un estado, tomando en cuenta cuáles son las relaciones externas de este mismo estado, cuáles son sus influencias y cuáles son los objetivos que se quisieran alcanzar. Y también establece que lo que son los códigos, o sea, los divide en códigos local, regional y global. También establece cuáles son los modelos geopolíticos, que en definitiva vendrían siendo los razonamientos geopolíticos formales, donde las ideas prácticas se organizan en teorías en los escritos geopolíticos académicos. Pero tenemos que tomar en consideración que tanto los modelos como los códigos geopolíticos están estrechamente entrelazados entre sí, ya que definitivamente el código geopolítico pretende influir en las relaciones externas de cada uno de los estados, pero también el modelo geopolítico va a tomar información de estos códigos para generar modelos geopolíticos más bien académicos. Finalmente, para la estabilización de una geopolítica crítica se pueden establecer dos corrientes. La primera ligada a las prácticas tradicionales de la política de poder, que son las que hemos visto hasta el momento, y también lo que es una geopolítica crítica, donde se toman en consideración 3 aspectos. La primera, el análisis de la economía, donde en definitiva no se puede entender la geopolítica sin tomar en cuenta la economía mundial y de cómo afecta a cada uno de los estados. La geografía del poder, donde hay que tomar en cuenta las dimensiones espaciales de los actos de poder, es decir, qué influencia tiene la menor o mayor cantidad de territorio que pueda tener cada uno de los estados intervinientes, y la geografía política humanística, que finalmente es una ciencia social más bien antropocéntrica, donde nuevamente el ser humano desarrolla un papel activo y central
en las relaciones internacionales entre cada uno de los estados. Bueno, como segunda parte de la tarea, entonces pretendo hacer un pequeño análisis geopolítico de Haití con respecto a Latinoamérica. Todos sabemos con mucha anterioridad de que Haití es un país que tiene muchos problemas de toda índole, no solamente político, pero también es dable hacer presente en este instante que existe un gran problema de gobernabilidad en Haití. Es decir, ha tenido muchos golpes de Estado y por ende su gobierno ha sido generalmente inestable, su economía también es muy inestable y depende excesivamente desde el exterior. Otro de los problemas es que también ha habido un éxodo de profesionales a otros países como Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. También tenemos que tomar en cuenta que el promedio salarial diario de un haitiano corresponde aproximadamente a $1 diario. Entonces, este problema de gobernabilidad en Haití también se debe a una gran corrupción de las instituciones y o en el Estado propiamente tal. De acuerdo a ello, entonces, es que últimamente se ha podido observar que Haití se ha convertido en una especie de puente para trasladar cargamentos, ya sea de cocaína o de droga de cualquier índole, hacia los Estados Unidos, aprovechando esta debilidad del sistema judicial y también del sistema policial, tomando en cuenta que su línea costera está muy desprotegida y que también existe un retraso en una posible ley antidrogas. De hecho, también hace poco tiempo se pretende, ¿no es cierto?, investigar al expresidente John Bertrand Aristide, que va a ser investigado por corrupción y narcotráfico. Entonces podemos establecer que existe esta relación más bien estrecha de Haití con el narcotráfico y que por ende podría, ¿no es cierto?, al encontrarse geopolíticamente hablando inserta en el Caribe, podría influir directamente en Latinoamérica y también en Norteamérica. De esta forma, eh, creo que también Sudamérica ha tratado de aportar en una de las formas a través de tropas insertas en la misión de estabilización de Haití, MINUSTAH, para en definitiva lograr, ¿no es cierto?, un desarrollo global, ayudando, apoyando de una u otra forma a Haití, realizando una cooperación bilateral y multilateral, no solo a nivel regional sudamericano, para lograr, ¿no es cierto?, una confianza mutua y una transparencia que fomenten una mejor protección de los intereses nacionales de cada uno de los estados latinoamericanos y también de una sensación de libertad, paz y justicia y que exista un fortalecimiento de las instituciones y del derecho internacional, porque tenemos que tratar de ayudar a Haití para poder estabilizar nuevamente el país y de esta forma evitar que esta ingobernabilidad repercuta no tan solo en Latinoamérica, sino que también en el resto del país.